Hola alma maravillosa, te doy la bienvenida a este espacio de reflexión Sembrando en mi jardín, donde el amor florece en el corazón. Estoy bien emocionada, la verdad, de poder venir y compartir a partir del día de hoy contigo este pequeño taller bíblico. Es un pequeño compendio que yo he ido realizando a través del tiempo eh, de varios cursos y talleres que he tomado y de varias clases que yo he tomado. Y pues se me ocurrió hacer la idea de hacer este compendio, incluso de mis clases de teología, para poder compartirlas contigo y que podamos ir conociendo la palabra de Dios. Y qué mejor que este mes de septiembre, que es el mes de la Biblia, pues para comenzar con esto, poder llegar a conocer nuestra fe católica, poder llegar a conocernos a nosotros mismos a través de conocer a Dios y conocer a Dios a través de nosotros mismos. Vamos a comenzar pues por algunos comentarios bíblicos, alguna información bíblica, pero también mediante la lectura de ciertos pasajes bíblicos para ir conociendo esta historia de salvación. En esta historia de salvación, Dios se va revelando paulatinamente y progresivamente a su pueblo, pero también a nosotros, para que lleguemos a experimentar su amor y su presencia en nuestra propia historia personal. Desde que nosotros nacemos hasta que llegamos a ser adultos, Dios se va manifestando en nuestra vida. Lo que pasa es que a veces no tenemos la sensibilidad de percibirlo, a veces estamos distraídos, pero Él siempre se hace presente. Entonces, este mismo estudio, esta misma reflexión nos va a hacer que estemos un poquito más alerta así, a su presencia. Asimismo, pues vamos a ir comprendiendo precisamente que Dios realiza un plan de salvación para el hombre y que este plan de salvación lo va dirigiendo para ser feliz y tener una vida plena. Y decide por eso crear un pueblo en el cual se hace presente. Y en las Sagradas Escrituras vamos a ir notando, comprendiendo cómo es que se va dando esta historia de amor, esta relación de amor de Dios para su pueblo y de Dios hacia el hombre, hacia el ser humano. Dios nos va dando a conocer paulatinamente su plan. Y no nada más en la historia de la salvación antigua, sino ahorita. O sea, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, un proyecto divino, un proyecto perfecto, ¿no? Y por medio de las historias que vamos a ir relatando, de estos personajes, de los acontecimientos, vamos a poder llegar a vernos reflejado en ellos. El culmen de la revelación, pues, es Jesucristo. ¿Sí? Es el centro de la revelación, incluso de la historia, ¿no? Notamos que hay un antes de Cristo, un después de Cristo. Cristo es nuestro Salvador y Cristo se da a conocer, viene al mundo y por medio de él nos da a conocer al Padre y también por medio de su palabra que comunica a diferentes personas y que a su vez se transmite a nosotros. En esta historia distinguimos varios acontecimientos significativos, donde Dios siempre va a tomar la iniciativa de amor, pero efectivamente espera una respuesta de nosotros, ¿verdad? Es imposible decir que tenemos una relación con alguien con quien no hablamos. Imposible. O sea, la relación siempre se va a dar bilateralmente. La comunicación tiene que ser bilateral. Yo te hablo y tú me escuchas, pero tú me hablas y yo te escucho. Y precisamente por eso es que espera de nosotros una respuesta positiva en una actitud precisamente abierta, en una actitud receptiva. En este estudio bíblico iremos realizando reflexiones de fácil acceso y el único requisito pues es la apertura de corazón y una actitud de disposición. Todos, absolutamente todos los audios del podcast se encuentran en YouTube, se encuentran en Spotify y son de acceso gratuito. Eh, este canal es meramente gratuito, sin fines de lucro de ningún tipo. Lo único que yo busco pues es compartir
mi conocimiento con ustedes como teóloga, con especialidad bíblica. Es lo único que yo busco, compartir con ustedes y que el amor de Dios llene su vida, llene su corazón, la transformen, sean felices y que al mismo tiempo pues podamos llegar a una comprensión más amplia ustedes y yo de la palabra y de lo que Dios quiere para nosotros. También asimismo pues conocer la fe católica, porque de repente no conocemos nuestra fe católica, o sea, y es fácil confundirnos con ciertas cuestiones. Asimismo, pues yo no tengo nada en contra de otras religiones o de otras maneras de pensar o de creer, no, simple y sencillamente creo y considero que es importante saber cuál es nuestra fe y por qué, el porqué de muchas cosas para que tengamos una conciencia plena. Y bueno, comencemos después de esta breve introducción con el taller bíblico. La palabra Biblia viene del griego y es el plural de biblión, que quiere decir libro. Por lo tanto, Biblia quiere decir libros, porque se trata de 73 libros reunidos en un solo volumen. Es interesante notar cómo esta misma palabra griega tiene sus raíces en el nombre de una ciudad fenicia que estaba a 40 kilómetros al norte de la actual Beirut, capital del Líbano. Los griegos llamaron esta ciudad Biblos por ser considerada uno de los puertos más importantes en el tráfico del antiguo material de escritura importado desde Egipto. El papiro, del cual toma su nombre, y esta palabra biblos fue tomada por los griegos como un nombre colectivo para designar el material de escritura y su contenido. El significado que se le daba era el libro por excelencia. Por eso las Sagradas Escrituras se les da ese nombre. Aparentemente es muy genérico, pero en realidad encierra un significado muy profundo, porque es el libro por excelencia y es el único que merece llamarse así. ¿Y por qué no hay ni puede haber otro libro que sirva tanto para la vida del hombre? Pues no se trata de un libro de poesía, de historia o de ciencia, ¿no? Sino el libro que contiene la palabra de Dios dirigida a los hombres para iluminarlos en su caminar en la vida y para darle fuerza a su espíritu. Miren, yo he leído muchos libros de superación personal, de ciencia, de psicología, eh, buscando de repente formación humana, tener una manera de pensar más adecuada y sirven, sí, sí sirven, pero la base de todo es la palabra de Dios. Si se fijan incluso en el taller de autoestima, quienes pues lo escucharon y quienes no pueden escucharlo, está en el canal, yo todo lo voy relacionando con Dios, con su palabra, porque es el sustento. Es aquello que nos va a nutrir realmente el alma, porque no nada más basta con nutrir nuestra mente, sino también el alma. Por lo tanto, pues vamos a ver que la palabra de Dios no la vamos a leer nada más porque, ay, para aumentar la cultura, no, sino que es el mensaje divino, ese mensaje divino que te va a ayudar a realizarte como persona y como hijo de Dios. Fíjense, la dignidad que tenemos, somos hijos de Dios. Su mensaje es siempre actual y nuevo, es vivo y es eficaz, y es más penetrante que una palabra de doble filo. Va a penetrar hasta la raíz del alma y del espíritu. Va a sondear los huesos y los tuétanos para probar los deseos y pensamientos más íntimos. Toda criatura es transparente ante ella. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que debemos dar cuenta. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para rebatir, para corregir, para guiarnos pues en el bien. La escritura
hace perfecto al hombre y lo prepara para toda obra buena. En varios pasajes de la Biblia vamos a notar que a la palabra de Dios se le compara con una espada, y esto significa su fuerza penetrante, su eficacia profunda. ¿Por qué comentar todo esto? Bueno, miren, muchas veces Dios es omnipotente y es omnipresente. Y muchas veces decimos, Dios te está viendo, ¿no? Y sentimos hasta los ojos como que de arriba hacia abajo, pero no, es de adentro hacia afuera. Dios está en nosotros. Por eso cuando nosotros leemos las escrituras, podemos agarrar y decir, híjole, pareciera que me está hablando a mí, ¿no? O sea, ay Señor, ya me cachaste. O sea, es así, incluso cuando damos los temas bíblicos, pasa lo mismo. A mí me ha pasado, cuando yo lo estaba tomando por primeritita vez el curso bíblico, yo le decía a Susi, en paz descanse, yo le decía, es que tú vas y me vigilas por la ventana de mi casa, seguramente por eso me dices esas cosas, porque es así, la palabra de Dios te escudriña, la palabra de Dios te va haciendo reflexionar, te va haciendo meditar, incluso en tu propia vida, en tu actitud, en lo que haces bien, en aquello que haces mal. Ajá. Pero es así, es Dios el que nos habla. Y también de repente vamos a poder estar leyendo algún salmo y vas a sentir hermoso en el corazón porque Dios te felicita, porque Dios te muestra su amor, ¿sí? Usar el casco de la salvación y la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Hay una frase que dice, cuando no sepas qué hacer, no hagas nada. Yo lo cambio así, cuando no sepas qué hacer, abre tu Biblia y pregúntale a Dios qué debes de hacer en ese momento. ¿Qué haría Él? Es una imagen fuerte de la eficacia que tiene en la vida de los hombres que le permiten a Dios hacer maravillas por habernos creado libres. Dios respeta esta libertad también cuando nos participa su mensaje y por lo tanto la palabra de Dios es eficaz en las personas que tienen buena disposición, mientras que normalmente es nula para aquellos que están inflamados por la soberbia y no están dispuestas a aceptar con amor lo que el Señor quiere darles. Miren, a este punto hay personas, bueno, que ya de principio rechazan a Dios, ¿no? Ya de principio dicen, no, Dios no existe, Dios no esto, Dios no lo otro, y nomás le andan buscando allá las Sagradas Escrituras, los pequeños errores narrativos que pudiera llegar a tener. Bueno, pero hay otro grupo de personas que estamos dentro de la iglesia, que trabajamos en la iglesia, o que vamos a misa los domingos, o que pertenecemos a algún grupo de lectura bíblica, seas católico o no, ¿verdad? Pero que de repente dicen, pues es que ¿para qué? Si no cambio, si no pasa nada, pues cuestiónate si tu apertura es real o de repente pasa, ¿no? Que le decimos a Dios, sí, pero aquí no te metas. O sea, en esto no te metas. O sea, yo te doy, pero nomás hasta aquí. Pídeme, pero nomás poquito. Con mis odios, mis rencores, no te metas, ¿no? Y ahí pues es donde se nota la soberbia. O de repente caemos en una falsa humildad. A mí no me agradezca nada, a mí no me regale nada, Dios me lo da todo. O sea, no, si yo soy tan buena, tan buena, tan buena, que no, yo ya no necesito de nada. Entonces, hay que irnos dando cuenta cuál es nuestra actitud, pues, ¿sí? Porque cuando nosotros estamos con una disposición a Dios y le decimos, Señor, que seas tú el que habla, Señor, pues que se haga tu voluntad, si es bueno para mí, adelante, y si no, pues mira, que se quite. Eh, de verdad que las cosas van transformándose. Entonces, por eso el principal requisito para esto es la disposición de corazón. La Biblia contiene la revelación divina. Por eso es que es viva y eficaz. Y se debe a que Dios sale a nuestro encuentro por medio de ella.
cuando de repente decimos, es que me invitaron a una oración, o es que a lo mejor te encontraste este audio por casualidad, es Dios que te está buscando. Cuando de repente la abuelita, la mamá, ándale que vamos a misa, y que vamos a misa, y que vamos a la oración, y que es Dios que te está buscando. Dios sale al encuentro por medio de su palabra, por medio de las personas. Incluso a veces así como que hasta decimos, como que tengo ganas de rezar. Pues es Dios que está moviendo tu corazón. Y eso quiere decir que se nos va revelando en su palabra. Miren, uno de los documentos del Concilio Vaticano del Concilio Vaticano II es la Dei Verbum, y nos habla precisamente sobre la revelación divina. En este pequeño librito, por decirlo así, se aborda el tema de la revelación de Dios y nos dice, esta economía o esta obra de la revelación se cumple por hechos y palabras íntimamente entre sí. O sea, no puede haber palabras sin hechos y no puede haber hechos sin palabras. Tiene que ser junto, ¿sí? Es como cuando decimos la fe sin obras es una fe muerta, ¿no? Las obras sin fe igual. Entonces, según el concilio, se revela a través de los hechos y de las palabras. O sea, Cristo no nada más habla y habla, no, también actúa. Estos, a su vez, quedan registrados en las Sagradas Escrituras. Por eso el documento afirma, por esta revelación, el Dios invisible, por la abundancia de su caridad, habla a los hombres como amigos y entre ellos habita a fin de invitarlos a la unión con Él y recibirlos en ella. Por eso, la Biblia es el medio por el que Dios entra en comunión con nosotros, nos abre su misterio y actúa en nuestra vida. Por eso la Biblia no es cualquier libro, es el libro por excelencia. En la Escritura, antes que encontrar conceptos, nos encontramos con una persona, con Dios, el cual nos habla a través de las palabras de la Sagrada Escritura y nos va revelando su voluntad. Quiso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad, por el que los hombres, por mediación de Cristo, Verbo hecho carne, tienen a Él acceso en el Espíritu Santo al Padre y se hacen partícipes de la naturaleza. Entonces, la palabra de Dios nos revela a Dios trinitario. El gran acontecimiento es la revelación de Dios al hombre, la cual dio como fruto la Biblia. Ella es el resultado de este proceso de revelación a lo largo de la historia de la humanidad, primero al pueblo de Israel y después a la iglesia. La Escritura es el testimonio de testimonios, de cómo Dios se fue revelando al hombre y continúa haciéndolo hoy. Por eso, cuando nos acercamos a la Biblia con fe, nos acercamos al encuentro de Dios y al encuentro del conocimiento de su voluntad, pero más que de su voluntad, de su amor. Como habíamos dicho en un principio, pues la Biblia es un volumen de 73 libros que están agrupados en dos conjuntos. El Antiguo Testamento, que consta de 46 libros, y el Nuevo Testamento, que consta de 27. Los libros que fueron escritos antes de Jesucristo pertenecen al Antiguo Testamento, o sea, al antes de Cristo. Y los que fueron escritos después, o sea, desde su nacimiento de Cristo hasta la muerte del último apóstol, que fue San Juan, pues integran este Nuevo Testamento. La palabra testamento, pues no quiere decir propiamente una herencia, sino una disposición de quien deja por escrito su voluntad sobre sus bienes. De modo que cuando decimos Antiguo Testamento,
pues nos estamos refiriendo a la antigua disposición de Dios en relación a la salvación de los hombres. Y cuando se dice Nuevo Testamento, debe entenderse la nueva disposición divina acerca de la salvación de los hombres. Los 46 libros del Antiguo Testamento, teniendo presente su contenido, se dividen en 3 libros: históricos, proféticos, didácticos o sapiensales. Pero ahorita los vamos a dividir en la actualidad en 3 grupos: la ley, que es el Torá o Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia; los profetas anteriores y posteriores, los escritos en hebreo, sapiensales; los midráshicos, apocalípticos e históricos. Y los 27 libros del Nuevo Testamento se dividen así en las 13 cartas de San Pablo, la carta a los hebreos, que es de autor desconocido, los escritos de San Juan, que viene siendo pues el cuarto evangelio, y las 3 cartas y el Apocalipsis. Obviamente pues los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos pues se llaman así porque si los pusiéramos en columna los 3, podemos ver los mismos acontecimientos, nada más que podemos ir notando que en unos el autor habla más, en otro el autor habla menos, o da ciertos detalles de más o de menos, ¿no? Como horario, lugares, personas, cosas así. Y las cartas católicas se divide en capítulos y versículos para poder encontrar fácilmente una frase de la Biblia. Y se ideó un sistema inteligente y fácil. Cada libro se dividió en capítulos y versículos. Su distribución en capítulos se debe a Esteban Langton, que la introdujo en la edición de la Biblia parisiense en el año 1226. La división en versículos fue hecha por Santos Paganini, que la introdujo en la traducción latina en los textos originales del hebreo y griego. Más tarde, en los años 51 al 55, su trabajo fue completado por Roberto Esteban. Estas divisiones resultan hasta nuestros días muy útiles para encontrar fácilmente los textos, a pesar de algunos defectos y discrepancias que tienen entre el texto hebreo, griego y la versión latina de la Vulgata, que es la traducción que hizo San Jerónimo en el siglo IV. ¿Cómo y cuándo se escribió la Biblia? Esta pregunta doble nos obliga primero a dar un vistazo panorámico a la historia de Israel y luego a descubrir el tiempo de cómo fueron escritos estos libros. Entonces, lo vamos a ir descubriendo paulatinamente, poco a poquito. Por lo pronto vamos a ver que la Biblia, al ser un libro muy antiguo, tiene sus escritos originales en hebreo, arameo y griego. El Antiguo Testamento en hebreo y algunos en arameo, y el Nuevo Testamento en arameo y griego, ¿sí? Y la primera traducción, como ya dijimos, fue hecha por San Jerónimo. De ahí se comienzan, pasado un tiempo claro, se comienzan a realizar las traducciones a las lenguas vulgares, es decir, a la lengua de cada pueblo, español, inglés, alemán, etc. Es importante notar que aun cuando cambien las palabras, el contexto es el mismo. La aprobación eclesial de la Biblia católica la podemos encontrar en las primeras páginas o en las últimas con las palabras imprimatur, nihil obstat, que quiere decir nada se opone, o el sello del obispo. Biblias católicas hay muchas. Está la misionera, la latinoamericana, la de Jerusalén. ¿Esta cuál es? Pues latinoamericana. Bueno, hay muchas, pero ahí la cuestión es checar que tenga precisamente la aprobación eclesiástica, y que si notamos que es que la de ella dice
noche y la media dice oscuro, bueno, pues se refiere a lo mismo mientras no cambie el contexto, ¿sí? Las Biblias protestantes, pues a estas le faltan 7 libros. Los deuterocanónicos, que vienen siendo Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y Primera y Segunda de Macabeos. Igual dentro de nuestra Biblia vamos a encontrar el índice. Ahí vamos a encontrar el nombre del libro y las abreviaturas del libro, así como la página. El número grande, como dijimos, pues muestra los capítulos y el versículo, los números pequeñitos. Ajá. Porque pues de repente nos dicen, ¿no? Pues que búscate, no sé, IS 49, una coma, un 2, un guión y un 3. Ay, hijos, pues ¿sabe qué quiere decir esto que me dieron aquí en este papelito, el jeroglífico? Bueno, pues IS viene siendo la abreviatura de Isaías. 49 viene siendo el capítulo. La comita siempre va a separar el capítulo de los versículos. El 2, pues viene siendo el versículo donde voy a comenzar a leer. El regloncito quiere decir al. Y el 3 es el versículo donde voy a dejar de leer. Aquí, pues, haciendo así es 2 y 3, ¿no? Si yo quisiera ponerlo 2 y 3, pues pongo un 2, un puntito y un 3. El puntito quiere decir Y. Entonces, ¿cómo se leería? Isaías 49, 2 y 3. O Isaías 49, 2 al 3. ¿Sí? Bueno, esto se los comento porque de repente pues vemos en algunas hojas, en el misal o así que nos vienen los textos bíblicos y a veces no sabemos qué nos están diciendo. Y eso pues a mí también me pasaba, de hecho por eso cuando yo empecé a leer la Biblia, comencé a estudiar la palabra de Dios, pues fue por eso, porque yo quería conocer a Dios. Yo quería que Dios entrara en mi vida, yo quería que Dios actuara en mi vida. Yo quería conocerlo. Y al mismo tiempo, pues al ir empezando a conocerlo, pues empecé a buscar y empecé a buscar en varios lados hasta que un día me dije, ok, yo fui bautizada católica, voy a conocer la fe católica y si no me gusta, me voy. Ese fue mi pensamiento en ese momento, hace muchos años ya. Pero conforme más conocía las escrituras, conforme más conocía a Dios, conforme más conocía a la iglesia, más me enamoré. Y decidí dedicar mi vida a su servicio, en el servicio de mis hermanos, que son todos ustedes los bautizados y los no bautizados, son mis hermanos, pero todos somos hijos de Dios, ¿sí? Y es por eso que yo me dedico a esto. Desde ese momento hasta el día de hoy, pues sigo estudiando las Sagradas Escrituras, sigo encontrando maravillas en Dios. Dios me sorprende todos los días, de verdad. Y espero que eso mismo, pues lo puedan ver reflejado ustedes en su vida. Voy a terminar el segmento haciendo una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento ante ti tal y como soy. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti, Señor Jesús, ahora y siempre. Te invito a entrar en mi vida, Señor Jesús. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme, en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús. Te doy gracias, Señor Jesús. Te seguiré cada día de mi vida. Amén. María, Madre de Dolores, Reina de la Paz, ángeles y santos, por favor, ayúdenme. Amén. Diosito me los bendiga. Muchísimas gracias por haberme escuchado y por haber llegado hasta este momento.
Si la información te gustó, compártela por favor. No olviden suscribirse para que les lleguen las notificaciones. Regálenme un me gusta para que llegue a más personas este tipo de talleres. Y nos vemos en la siguiente capsulita. Un abrazo, bendiciones.